Muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con un ejercicio que me integra todos los conocimientos aprendidos desde la unidad número 1 hasta la unidad número 4. Tenemos aquí planteado el ejercicio. El ejercicio nos habla acerca de la cantidad de minutos que un grupo de estudiantes fueron atendidos en tiempo por PASE, es decir, la cantidad de minutos que PASE demoró en su atención. Tenemos aquí 24 datos y acá está la orden del ejercicio. Vamos a empezar entonces con el primer inciso, que es elaborar la tabla de distribución de frecuencia. Aquí recordamos que para obtener la tabla de distribución de frecuencia debo trabajar con los 9 pasos aprendidos en la unidad número 1. Es decir, tengo el paso número 1 donde ordeno los valores, el número 2 donde identifico el valor máximo y el valor mínimo, procedo a calcular el rango, el número de intervalos, la amplitud de clase, el rango ideal, el margen de desplazamiento, con lo cual calculo los límites. Primero el límite 1, a ese límite 1 procedo a calcular luego los límites restantes. A considerar aquí una cosa bien importante, que la cantidad de límites inferiores va a depender del número de intervalos. Es decir, aquí tengo 6 intervalos, por tanto mi límite inferior debe llegar hasta el número 6. Una consideración también importante aquí es que se debe recomendar proceder al redondeo. Aquí, por ejemplo, el número de intervalos me dio 5,5823 y se redondeó a 6. Sin embargo, por más que no proceda el redondeo aritmético, es decir, si aquí me hubiera dado 5,1, igual yo voy a redondear a 6. Lo propio aquí, si aquí hubiera tenido yo el rango ideal de 30,3, igual debo redondear a 31. ¿Por qué? Porque estamos aplicando aquí el criterio de que no puedo dejar escapar información. Entonces no olvido proceder aquí al redondeo cuando corresponda. Una vez terminé los 8 pasos, termino este ciclo llenando la tabla que vendría a ser el paso número 9. Como pueden ver aquí, el número de intervalos es de 6, que está en correspondencia a el cálculo del número de intervalos. Empiezo la tabla llenando los límites inferiores. Aquí puedo ver que tengo como límite inferior desde el 4 hasta el 29, de 4 a 29. Entonces, si yo me fijo acá, tengo de 4 hasta 29. Una vez llené eso, debo calcular el límite superior, para lo cual, como estamos trabajando con límites simbólicos, sumo 5 que vendría a ser el valor de C, a cada límite inferior, contando el número 4, es decir, desde 4 cuento. 4, 5, 6, 7, 8, serían 5 espacios. Y lo propio hago con el resto de los intervalos. En esta columna de aquí coloco la frecuencia absoluta, que para ello necesito trabajar con el conteo, ir contando de aquí los valores sin que se me escape ninguno. Al final de esto verifico que la sumatoria me dé 24, que es el número total de datos. El resto, todo lo que está aquí en color amarillo, vendría a ser todo lo aprendido en el tema número 1. Tengo aquí la marca de clase, aquí está una breve explicación de dónde sale la marca de clase, la frecuencia relativa porcentual y finalmente la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Una vez termino la frecuencia absoluta acumulada, debo verificar que el último valor me dé el número total de datos. Eso sería la tabla sencilla aprendida en la unidad número 1. Vamos a ir entonces al inciso B. En el B me pide que grafiquemos el gráfico de barras, llamado también histograma, y el polígono de frecuencia. Aquí ya yo lo tengo hecho, ¿no? Una consideración importante es que la frecuencia relativa debe ir en el eje de las y el número de intervalos debe ir en el eje de las X. Aquí he colocado una leyenda porque he colocado el número de intervalos del 1 al 6 y aquí especifico el 1, qué cosa contempla, el 2 lo propio y así sucesivamente.
La parte roja, la línea roja vendría a ser el polígono de frecuencia que va tomando la parte central y desplazando un gráfico lineal. ¿Ah? Lo que faltaría aquí, que no me lo pide en este caso el ejercicio, es una pequeña conclusión donde yo diga que los datos están concentrados en el intervalo 3 y 4 con 29,17% para la atención entre 14 y 18 minutos y en el intervalo 4 donde la atención es de 19 a 23 minutos. Es decir, tiene una atención que va desde los 14 a los 23 minutos en estos dos intervalos. Listo, eso sería mi inciso B. Voy a proceder al inciso C. Hasta ahí hemos hecho todo lo del primer tema. Inciso C, ya empiezo a calcular las medidas de tendencia central que correspondería al tema número 2. Es decir, en mi tablita para poder calcular la media, mediana, moda, cuartiles y percentiles, yo he tenido que adicionar la parte que está en verde, ¿no? Aquí tengo yo, lo verde me serviría para el cálculo de las medidas de tendencia central. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con la media. La media, aquí tengo la fórmula, necesito la sumatoria de XI por FI entre N. Entonces, si yo observo en mi tablita, tengo aquí ese total, que sería 455,5. Entonces, tengo aquí 455,5 dividido entre el número de datos, mi media es de 18,9792. Entonces, digo, en promedio, se tarda en atender a los estudiantes, a los 24 estudiantes, 18,97 minutos. Aquí no corresponde redondear porque estoy hablando de tiempo, ¿no? Es una variable continua. Inciso B, me pide la mediana. Aquí tengo mi fórmula de la mediana. Lo primero que debo calcular es esta parte amarilla. Aquí está calculado. Eso va a la fórmula y luego busco los valores en la tabla. ¿Cómo hago? 12 debo buscar en la columna de frecuencia absoluta acumulada, la cual es esta, 12. Para el 12 luego, una vez que lo ubico, aquí marcado en color verde es este y este. Necesito en la fórmula el anterior a 12 que sería 5 y luego necesito el FI que es 7 y necesito el límite inferior que en este caso es 14. Entonces eso lo tengo llenado aquí. 7, 5, 14. El 5 de dónde sale es C. En este caso C yo calculé previamente arriba en uno de los pasos que trabajé aquí. Aquí, fíjense, 5. Por tanto voy a usar ese dato. En el caso de que estuviera trabajando con una tabla directamente donde ya me han dado el cálculo de los intervalos, me fijo. Si es límite simbólico, debo proceder. Si 9 menos 4, 5. O 14 menos 9, 5. Para calcular C. En el caso que estuviera trabajando con límites reales, procedo a restar el límite superior menos el límite inferior para obtener el cálculo de C. En este caso, C ya lo tenemos calculado y hemos dicho que es 5. Entonces aquí reemplazo. Tengo entonces aquí haciendo los cálculos, primero trabajando el paréntesis, luego la multiplicación y finalmente la suma, el resultado de 19. Entonces la mediana me mide el 50% de los datos. Entonces digo yo, 50% de los estudiantes han sido atendidos de 19 minutos a menos. Vamos con la moda. Tengo aquí la formulita de la moda. Necesito calcular las variaciones. En la moda lo importante es identificar esta variación que en este caso aquí es 7. Para ello necesito trabajar con la frecuencia absoluta. ¿Cuál es el valor que más se repite? En este caso tenemos 2. Hemos dicho que por las características del ejercicio me conviene elegir el primero. En este caso este 7 que lo marqué con color verde. Al 7 necesito el anterior, que sería 4, y al 7 necesito el posterior, que sería 7. Entonces trabajamos esos cálculos en la moda.
7 el anterior 4, 7 el anterior 7, con lo que obtengo 3 y 0. Ese 3 y 0 está reemplazado aquí, ¿no? 3, variación 1 y 0, variación 2. 6 ya explicamos que es 5 y otra vez procedo. Primero voy a trabajar el paréntesis, luego el producto y finalmente sumo el 14, con lo que tengo una moda de 19. ¿Qué significa eso? Moda es el valor más frecuente, entonces digo yo, con frecuencia pase atiende a los estudiantes en 19 minutos. Terminé con las 3 principales medidas de tendencia central. Voy a proceder a hacer el cálculo de los fractiles. Inciso D. Me pide el fractil 1 y el fractil 3. Entonces aquí tengo yo la fórmula genérica de los cuartiles. Lo primero que calculé es la parte amarilla. En el primer caso es 6, en el segundo caso es 18. La diferencia aquí está. Cuartil 1 es 1, cuartil 3, 3. Todo dividido entre 4 porque son cuartiles, es decir, dividir los datos en 4 partes. Tengo cuartil 1, 14,7143 y cuartil 3, 23, 28, 57. ¿Qué me representan los cuartiles? Digo, 25% de los estudiantes han sido atendidos en 14,71 minutos, mientras que el 75% de los estudiantes se atendieron en 23,29 minutos. Inciso D está concluido. Voy a proceder al inciso D, donde voy a trabajar con los percentiles. De nuevo aquí está la fórmula genérica. Percentil me divide la distribución entre 100. Entonces tengo percentil 10, acá tengo 10. Percentil 90, aquí tengo 90. Estos valores los traslado a la formulita. Procedo a buscar mis datos en la tabla y tengo percentil 10, 12, percentil 90, 30. Aquí hay que considerar que la manera de trabajar tanto percentil, cuartil como decil es lo mismo que he hecho en la mediana. Por eso no hago hincapié en el cálculo de estos. ¿Qué me significa? Percentil 10, digo, 10% de los estudiantes son atendidos en menos de 12 minutos, mientras el 90% de los estudiantes ha sido atendido en un tiempo de 30 minutos para abajo. Terminé con los percentiles. Voy a ir a lo que me pide como parte del tema 3, las medidas de tendencia central. En este caso me pide el rango, ¿no? Para lo cual utilizo los límites inferior o límite mínimo y el límite superior o límite máximo. 30 menos 4, 30. Es decir, que los datos tienen un rango que oscila en 30 minutos. Me voy a la desviación media. La desviación media necesito trabajar con esta formulita en la parte de arriba. Entonces, aquí en mi tablita, lo que correspondería ya a el tema número 3 vendría a ser lo que está en color azul. Todo lo que está en azul ha sido adicionado para el cálculo de las fórmulas del tema 3. Entonces acá tengo esta fórmula de aquí que me pedía en el estadígrafo que acabamos de mencionar. El total es de 131,50. Entonces me voy a ello y digo, este resultado, esta sumatoria es 131,50. Dividido entre el número de datos, lo cual me da una desviación media de 5,4792. ¿Qué me significa eso? Existe una desviación media de los datos de 5,4792. Me voy al rango semi-intercuartil, para lo cual requiero dos resultados, cuartil 3 y cuartil 1, que yo calculé en datos anteriores. Cuartil 3 tengo 23, cuartil 1 tengo 14,71. Dividido eso entre 2, tengo un rango semi-intercuartil de 4,2857. ¿Cómo interpreto ese dato? Digo,
existe un rango entre el 25% de los datos y el 75% de los datos de 4,28, es decir, redondeado 29 minutos. Siguiente medida, desviación típica o estándar. Aquí tengo la formulita, considerando que tengo 24 datos, mi fórmula se mantiene tal cual, es decir, voy a aplicar n-1. Si en el caso tuviera más de 30 datos, es decir, 31, 32, 40, 100, 200, mi fórmula modificaría aquí quitándole este -1 y simplemente quedándose en n. En este caso tengo 24 datos y aplico 24 menos 1. La parte de arriba necesito este total, que eso ¿de dónde lo obtengo? De la tabla. Hemos dicho que en la tabla hemos llenado 2 columnas expresamente para esta unidad, que serían las columnas que están en celeste. Entonces necesito este total, que es en este caso 1087,73. Algo a considerar aquí, la media, fíjense, ha sido trabajada con 4 decimales redondeando al cuarto y he mantenido eso en ambas columnas. Eso es muy importante porque si no hago esa cuidado de usar la media con 4 decimales redondeando al cuarto decimal, voy a tener otros resultados en nuestra columna y por tanto otro total y todo el ejercicio me va a dar con resultados distintos. Entonces no olviden utilizar la media con 4 decimales redondeando al cuarto. Listo, una vez identifico la sumatoria que es 1082, procedo al cálculo de la desviación estándar, 1082,73, dividido entre 24 menos 1, lo cual me da 6,8612. ¿Qué me mide eso? ¿Cómo interpreto eso? Dice, la desviación estándar es baja respecto a la media es 18 y la desviación es 6, me representa más o menos la tercera parte. Por tanto, puedo decir que la desviación típica baja. Eso es importante si yo estuviera utilizando esto para hacer una investigación. Es decir, que me revela que mis datos son confiables. Procedo al cálculo de la varianza. La varianza es el cuadrado de la desviación típica o estándar, lo cual está aplicado aquí y tengo que mi varianza, mis datos varían en 47,81 minutos. Coeficiente de variación. Utilizo dos resultados anteriores. Desviación estándar 686,12 y por otro lado media. Dividido, multiplicado por 100, tengo 36,1514. Aquí también hay una escala para ver si la confiabilidad es media, baja o alta. De acuerdo a esa escala que está en la presentación y en videos anteriores, tengo una confiabilidad media de 36,15%. Casi terminamos, me voy al último indicador del tema 3, es decir, la gráfica del diagrama de caja. El diagrama de caja, para poderlo graficar, necesito estos insumos: límites, cuartiles, mediana. Los límites inferior y superior me sirven para establecer los límites de mi gráfica, es decir, 34 en este caso y 4. Los cuartiles me sirven para establecer los límites de mi caja, cuartil 3 y cuartil 1. Y finalmente la mediana me sirve para dividir mi cajita, que puede ser exactamente al medio o con tendencia hacia arriba o tendencia hacia abajo. Todo dependerá de el cuidado que tenga yo al hacer aquí mi escala. En este caso, si yo trazara una línea que me va desde aquí hasta el medio, hasta el centro, y hago esto, tengo, fíjense, datos un poco más cargados hacia la parte de abajo. Es decir, mi gráfica es asimétrica, ¿ya? Entonces, esa sería mi conclusión del diagrama de Box-Plot, ¿ya? Entonces, he terminado con este inciso. Me voy al último inciso donde voy a hacer las medidas de forma. Para las medidas de forma, que son dos, coeficiente de asimetría y kurtosis, aprendido esto en el tema 4, necesito trabajar con cálculos hechos en los otros incisos. Hay que aquí
Destacar que si directo el ejercicio me pide las medidas de asimetría, yo necesito trabajar en el cálculo de los insumos que requiero para el cálculo de estas medidas. En este caso, para el coeficiente de asimetría requiero haber calculado previamente la media, la mediana y la desviación estándar. Estos tres datos han sido reemplazados en mi fórmula, en esta, y he procedido al cálculo. A considerar que el coeficiente de asimetría me puede dar negativo. Entonces hay una manera de interpretarlo. Si es que es negativo, dice la distribución es asimétrica. Lo mismo que había concluido en el diagrama de Box-Plot, donde dije que los datos estaban cargados hacia un lado de la distribución y dije que la distribución era asimétrica. Para constatarlo dice es asimétrica a la izquierda cuando la media es menor a la mediana. Entonces aquí observo que la media es 18,97 y que la mediana es 19. Por tanto, es menor que la mediana. Finalmente voy a proceder al cálculo de la kurtosis. Nuevamente acá tengo los insumos que requiero para la kurtosis. Rango semi-intercuartil, percentil 90, percentil 10. Estos tres datos son reemplazados aquí en la fórmula, con lo cual tengo una kurtosis de 0,2381. Lo propio, esto me mide cómo es mi campana. Me dice aquí que mi distribución es platicúrtica, es decir, es aplanada. ¿En qué me baso? Porque la kurtosis me dio 0,2381 menor al estándar que es de 0,263. Si observo en mi diagrama de Box-Plot, mi gráfica es aplanada, apuntada, tendría que venirme así, ¿no? Entonces aquí observo que mi gráfica es aplanada. Entonces verifico lo que había obtenido aquí en el diagrama de Box-Plot. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que este video les haya servido para verificar todas sus dudas y nos estamos viendo en un próximo video. Gracias.